situación tensa en Penonomé. Vamos a ver aquí. Desde hace pocos minutos nosotros nos estamos recuperando también de ese gas pimienta que ha tirado pues las unidades policiales. Ya empezó el régimen, dicen mucho por ahí. Con respecto a esta situación se da luego que al parecer un representante de los partidos que gana pues esta curula acá en el distrito de Penonomé decide salir del recinto y retirarse, pero se mantenían afuera los simpatizantes del movimiento Otro Camino Panamá, que han señalado que querían esta información por parte del Tribunal Electoral luego de estas elecciones, ya que ellos señalan pues que el candidato del movimiento Otro Camino Panamá era el que había recibido más votos. Sin embargo, la proclamación se la hacen a una figura del Partido Revolucionario Democrático. Dicen que ganó el de Moca, de Otro Camino, y le dieron la juramentación al del PRD. Mira eso, tremendo revolú, trepa que sube. El cambio democrático. La situación se puso bastante compleja. Y lo más cool es que aquí hay gente de otros países, México, Colombia, CNN, Univisión, están filmando esto es salsa. Ya que en ese momento preciso que sale este representante con una de las actas, se daba esta situación. Están tirando piedra a los policías. ¡Corre! ¡Gas pimienta, papi! Que no iban a dejar sacar estas actas del recinto hasta que llegara un representante del Tribunal Electoral que diera a conocer por qué se tomaba esta decisión, cuando ellos aducen pues que el señor Víctor Carles del movimiento Otro Camino Panamá era el que había ganado. Pero ¡qué revolú! Escuchemos más detalles de esta situación que se da, que nosotros grabamos justamente cuando se daba esta situación. ¡Qué trepa que sube! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! 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 ¡Ahí viene! ¡Po, po, po, po! ¡Suave! ¡Ay, tu peñonazo! ¡Cógelo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajo! Cierran la puerta, que pues pelea, compa. Corre, huye, huye. Ay, 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 ay. Qué locura, mi gente, eso está on fire. Vamos a ver qué más hay aquí. ¿Qué dice? Ahora estamos hablando de prácticamente 12,000 votos, lo que usted obtuvo. Esto cambia. Esto es Grace Hernández en el 8-4 contra Alejandro Pérez de Rizando Metas. Que subió ya como a 12,000 y si esa es la tendencia que marca el TER, hay que esperar que se termine. Eso es lo que estamos todos viendo, cómo se cuentan los votos que están en las actas de mesa. Es lo que estamos esperando. Yo no estoy peleando por el residuo aquí. A mí no me interesa el residuo ni quién gana por residuo. Yo estoy peleando, yo soy subsecretario general del partido Realizando Metas. Yo estoy peleando por el medio cociente para mi partido. Ahí está, peleando medio cociente, no residuo. Esto no es, nuevamente, contra Grace Hernández, ni mucho menos contra Alejandro Pérez. Que se esclarezca, que haya justicia. Si los votos dijeron Grace Hernández, dale la curula a ella. Si los votos dijeron Alejandro Pérez, dásela a Alejandro Pérez. Eso no es si te gusta o no te gusta. Entiéndelo. Lo mismo pasó en otro video que hice en donde hay un tema con el de Penonomé. No sé si tiene que ver con lo que acabo de ver aquí, pero nuevamente se está dando en Panamá muchas situaciones. Todavía no pueden cantar victoria, no puede salir prensa, TVN, Telemetro, los medios de comunicación no pueden decir que ya en posesión ya son los 71 diputados. Hay mucho que esclarecer. Esto pasa en todos los procesos electorales porque se cometen errores a la hora del conteo de los votos. Es normal, son seres humanos. Yo no estoy pensando, yo no quiero pensar mal que hay mano negra, mano peluda en esta vuelta. Yo lo que quiero decir es que aquí hay que llevar esto hasta las últimas consecuencias en lo que es la investigación, fiscalía electoral. Los representantes del Tribunal Electoral tienen que pronunciarse, la transparencia debe prevalecer. ¿Por qué tenemos que esperar que se den estas confrontaciones de pueblo contra pueblo cuando el Tribunal Electoral tiene la responsabilidad
de esclarecer la situación. Nuevamente, ¿por qué tiene que estar expuesta Grace Hernández y Alejandro Pérez, dos panameños? Ninguno es mejor que otro. El que tiene la razón, bueno, que lo dijo el pueblo, si ganó por un voto, por dos votos, como en el caso allá en Santiago. Eso es la voluntad. Aunque yo soy de los que piensa que ganar por dos votos, eso es segunda vuelta. Pero bueno, aquí tiene que cambiar la ley. Punto. Porque imagínate cómo se sentirá el que perdió por dos votos. Hagamos otra, vamos a ver. Tiene que haber un margen, tiene que haber un margen de diferencia. No se puede ganar por dos votos. Debe ser una voluntad superior del 51 sobre el 50. Debe quedar 51 a 49. No puede quedar 50-50. Para mí eso es un empate. Pero bueno, esa es mi opinión. Tú tendrás la tuya y yo siempre la respeto. Por eso es que en este canal no bloqueamos a nadie, ¿eh? Y vaya que sí me dicen cosas, pero seguimos y vamos a seguir. Porque decimos lo que a otros no les gusta. Por eso, mira, aquí tenemos el pleque en Penonomé. Así es, Maciel Gustavo. Te la dejo un rato ahí. Que se da justamente aquí en el Colegio Ángel María Herrera de Penonomé. Se encuentra la Junta Circuital de Diputados del Circuito Autónomo, luego de inconformidad de miembros del partido Moca, que aseguran que se han dado algunas situaciones que no van con lo que es la democracia en este proceso electoral. Pero vamos a las imágenes, una situación tensa y confusa que se da cuando un funcionario de estas mesas de elección, al momento de tratar de entrar justamente al recinto, coge lo tuyo, métele un palazo. Quítate el guante, quítate el uniforme. Yo me enfrasco también. ¿Qué me va a estar pegando yo? Todo el mundo sabe que yo odio la policía. Gimnasio del Colegio Ángel María Herrera, como se ve. Todo el mundo sabe que yo odio la policía. Fue agredido por parte de estas personas, ya que muchos aseguraban que mantenía una documentación en sus manos. Por esto, proteger y servir. Siempre lo voy a criticar. Que la Policía Nacional no es. Ahí está, y si son buenos soltando esa pimienta, coño. Pese al esfuerzo de las unidades policiales, este hombre es agredido y golpeado por la muchedumbre. Fue necesario usar gas. ¿Por qué le pegaron? Porque hay algo raro allí. En los predios del Colegio Ángel María Herrera de Penonomé se registró una situación violenta. No hay clase. De denuncia de irregularidades en el conteo de los votos para la elección del diputado del circuito 21. Una turba agarró a golpes a un hombre al que señalaban que llevaba consigo documentos sensitivos relacionados a la elección. Debe ser las actas, debe ser que lleva las actas. Fue necesaria la intervención policial con gas pimienta. Ahora, él tiene que explicar con calma y buena letra cómo es la cosa. La gente anda a la turba, anda violenta, no quieren escuchar. Lo van a linchar vivo. Eso es que, por lo menos, que la policía tiene que proteger la integridad de este señor. Proteger y servir. Pero tienen que hablar, tienen que explicar qué pasó acá. Y la intervención de las unidades policiales para lo van a matar. A un lugar seguro. Pero vamos a ver de las imágenes y del audio de la situación que se daba. Y los lentes, por lo menos los lentes no se lo quitaron. Hace escaso tiempo. ¡Ay! 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 Cuidado, cuidado. Ajá, ay, ay. Ay, Dios mío. Ajá. Ajá, cuidado, no le des con la churuca. Para allá. Ay, no, la gente cayendo en el piso. Ay, a la vida, qué locura. Esto es un verdadero trepa que sube, para el que no sabe. Arroz con mango también. Adentro, súbelo. Mete esa vaina adentro. Situación tensa que se da. Está arrecha la vaina, carajo. ¿Qué pasó aquí? Y bueno, lo que pasa es que ya con calma, yo me calmo aquí. Escuchamos a Lombana. ¿Qué tal Lombana aquí? Ayer nos encontramos a las afueras del gimnasio de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera
donde se encuentra instalada desde 3 días lo que es la Junta de Escrutinio para el diputado del circuito 2-1. Voy a poner un lado para que puedan ser parte de lo que será esta hora acá del mediodía, donde Chuleta Lombana peleando por 4 curucitas, loco, uno de los partidos que menos diputados sacó, la fuerte oposición de Lombana. Seguimos. Y le quieren quitar las curules, hombre. Parece que te quitaron las barras, Lombana. Ya no eres el ungido. Parece que ya no eres el ungido. Ya no eres el ungido de los grandes poderes económicos. Irregularidades en esta junta de escrutinio. Creo que se consideran los resultados de este circuito 2-1 para diputados, que dan como ganadores al señor Julio de la Guardia del Partido Cambio Democrático y al señor Néstor T. Guardia del Partido Revolucionario Democrático y Molirena. Esto será luego que el candidato de Moca, el doctor Víctor Came, asegurar esta serie de irregularidades que aseguran que aparecen. Y también da Lombana por allá peleando, qué locura, peleando 4 curucitas. Y también la alcaldía de Santiago, que ya ganó, que no ganó, que esto se va a impugnar, que no se va a impugnar. También tenemos el caso de Dana Castañeda, allá en Penonomé. ¿Verdad que la cosa está on fire todavía? No pueden cantar victoria ninguno de estos señores todavía, porque hay curules que siguen en disputa. Y seguiremos informando. La noticia que otros no quieren publicar. You know.